vamos a empezar. Empezamos. Hoy en comunicación vamos a hablar acerca de las fichas. ¿Ya? Pues cuando hablamos de fichas, estamos hablando, por ejemplo, hay fichas de trabajo, hay diferentes fichas que se realizan en comunicación, pero estrictamente cuando hablamos de una ficha de trabajo, hablamos de un documento que reúne la información relevante sobre un tema. Es útil para realizar un trabajo de investigación, una monografía o un ensayo. En una ficha, chicos, lo que vamos a poner es lo más importante de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, cuando nos mandan a leer un libro, cuando nos mandan a leer una lectura, cuando nos mandan a hacer una tarea acerca de leer, por ejemplo, un cuento, ¿no? O leer una historia X y nos dicen en una ficha escribe las partes principales. Entonces, en esa ficha que vamos a tener, vamos a escribir lo más relevante. Por ejemplo, acá tengo un ejemplito de una ficha. Una ficha es como puede ser rectangular, ¿verdad? Puede ser un cuadrado, como vemos ahí. Por ejemplo, aquí han leído una lectura acerca del efecto social de la Guerra Civil Española. Ese es el título de la lectura que han leído. Y le han dicho a este niño que haga una ficha acerca de la lectura del efecto social de la Guerra Civil. Entonces ha puesto el título ahí y ha puesto lo más importante que él ha considerado de la lectura o del libro. En este caso, por ejemplo, él ha leído un libro que tiene como título Efecto Social de la Guerra Civil y ha comenzado a escribir en su ficha, siempre en una ficha, escribimos entre comillas, ¿verdad? Iniciamos y ponemos, ¿no? De la lectura él sacó lo más importante y puso en abril de 1939 finalizó el conflicto, la Guerra Civil Española, de manera que la sociedad tuvo que amoldarse a su nueva realidad, de vencedores y vencidos. Las familias y poblaciones muy fragmentadas continuaron siendo víveros de rencores y violencia durante las 2 décadas siguientes. Dentro de esa ficha, dentro de lo que copió su compañero, de lo que consideró lo más importante, vemos ciertas características. Número 1, que se inicia con comillas, ¿no? Las comillas están dentro, ¿verdad?, de lo que se va a escribir. Empezamos con comillas y en algunas fichas va a estar un texto agregado como algo importante o relevante que quiera anotar en esa ficha y lo pone entre corchetes o entre paréntesis, también puede ser. Estos puntitos que están aquí, lo que está aquí, se refiere a que aquí hay algo más escrito, pero como no es relevante, no lo copió dentro de la ficha. Pero lo pone entre puntitos, ¿por qué? Porque quiere decir que dentro de ese párrafo hay más contenido, pero no es relevante. Por eso solamente lo marca así entre puntitos, ¿verdad? Entre puntitos. De ahí al final tenemos la referencia bibliográfica. En este caso, ¿quién es el autor de este libro? La fecha que se escribió y la página que yo estoy trabajando en mi ficha. Quiere decir que lo que está escrito aquí lo vamos a encontrar en la página 94 del libro de Mora Diellos, escrito en el 2010, titulado Efecto Social de la Guerra Civil Española. Por ejemplo, si vamos a leer un cuento de la Caperucita Roja, el cuento va a tener varias páginas y yo quiero hacer una ficha de la página 10. Entonces pongo como título La Caperucita Roja y escribo en mi ficha de toda la página la parte más relevante e importante. Y abajo de eso pongo el autor, la fecha que se escribió, el libro que estoy leyendo y la página que yo estoy trabajando mi ficha. Entonces, las fichas son muy importantes porque son como, por ejemplo, cuando estudias o quieres leer un libro que es grande, en esas fichas cuando comienzas a leer, te comienzas a recordar a qué se refiere o qué está estudiando, ¿verdad? Ese libro
en el cual tú has leído, porque al pasar de los años uno se olvida detalles y lee la ficha y se acuerda. Ah, este libro se trataba de esto. ¿Por qué te acuerdas? Por las fichas que tienes y has trabajado. Entonces, esto nos va a ayudar mucho, chicos, a partir de ahora hacia adelante, en todos los trabajos que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, cuando yo te digas una ficha de una lectura de tu libro de plan lector, entonces tú vas a elegir de todo tu libro de plan lector una lectura y vas a poner el título de la lectura, vas a poner el autor de esa lectura, vas a poner la fecha con que se escribió, si es que te dan, y la página con el cual tú estás trabajando. Y vas a poner dentro de la ficha lo más importante de esa página. Recuerda que una ficha no es tan larga. No es tan larga. Recordemos que una ficha no es que tú vas a escribir muchas páginas. Es corta, breve, pero concisa. Importante. Lo más relevante va en la ficha.